Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno que andan por acá. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre los temas que hemos visto, platicando con los grupos, a petición de uno en especial. Veamos si evaluamos el segundo periodo con puras integrales. En la mayoría de los grupos aceptaron la idea, aunque no la hemos confirmado, pero la practicaremos mañana. Por lo pronto vamos a hacer un repaso de integrales hasta donde vamos, que en realidad son dos casos solamente, lo que se llama las integrales inmediatas y lo que se llama las integrales por cambio de variable, que son las que llevamos. Ya dependiendo de los exámenes, de cuando nos toque el examen, veamos hasta dónde hacemos el corte y hasta ahí vamos a evaluar. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, si se ve bien el pizarrón, por favor? Sí, profe. Gracias, Sí, gracias, profe. gracias. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con las integrales, recordando primero recordando, pues que es una integral, ¿verdad? Eh, Acuérdense que una integral, aunque no lo hemos visto todavía, no es otra cosa que una fórmula general para encontrar el área de la función f de x, el área comprendida entre la función y el eje de las x. Por ejemplo, aquí tenemos un extremo y aquí tenemos un extremo, desde A hasta B. Si yo quiero calcular el área en esta curva, ¿sí? Necesito una integral. Y dijimos que una integral se nota con la letra S alargada, que significa una suma, donde tenemos una función que es la derivada de alguien por su diferencial, que poco a poco hemos explicado lo que es una diferencial, y que al principio únicamente dijimos que era como parte del uniforme de una integral, siempre tiene que estar ahí. Ya poco a poco fuimos ampliando lo que es el concepto de la integral. Y entonces regresamos a la función original más una constante de integración. Esto es una integral, una fórmula general para calcular el área bajo la curva. A diferencia de una derivada, que no es otra cosa que una fórmula general para encontrar la pendiente de esta recta. La derivada era la derivada de y o diferencial de y entre diferencial de x, que es una derivada. Entonces esa es la relación que hay entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. La derivada como una regla general para encontrar la pendiente de esta recta tangente a la curva, y la integral como una fórmula general para encontrar el área entre el eje de las x y la curva. Ya luego vamos a ver que no nada más se limita a esta área entre la curva y el eje de las x, sino que se puede hallar entre dos curvas o entre una curva y una recta. Por ejemplo, si tuviera yo una recta aquí, puedo calcular el área comprendida entre la curva y la recta. O entre dos curvas. Por ejemplo, que tuviera esta parte de la curva, y luego por aquí una parábola. Y entonces puedo calcular el área comprendida entre las dos curvas. ¿Vale? A grandes rasgos y así en resumen y en palabras muy comunes, a eso se refiere el cálculo diferencial y el cálculo integral. Que visto desde el punto de vista de la física, el cálculo en general trata de entender y explicar el movimiento de partículas que se mueven, sobre todo a través de una recta. Muy bien. Esa es como la parte teórica de lo que es una integral, para no caer en el estudio monótono de integrales sin saber qué estamos haciendo. Al final de cuentas, aunque el cálculo es casi pura álgebra, el fondo pues, es geometría. Y el universo como tal, pues es geometría. Todos los movimientos de la naturaleza de alguna manera siguen un patrón geométrico, y el ser humano trata de entender ese patrón geométrico pues, a través de las funciones y del cálculo diferencial y del cálculo integral. ¿Sale? Muy bien. Ya fuera de la teoría, que es esta, que también es importante,
decíamos que tenemos algunas primeras expresiones para integrar funciones. Y la primerita decíamos que era la integral de la diferencial de x, que era x más una constante de integración. ¿Y por qué era x? Decíamos, porque aquí tenemos el 1 diferencial de x y el 1 pues, es la derivada de alguien, pues sí, de la x. Pero el 1 decíamos es la derivada de x, pero también de la derivada de x más 2, de x más 3, de x menos 10. Por eso siempre que voy a integrar una función y únicamente existe su diferencial, la respuesta es x más una constante de integración. También dijimos que si tenemos una constante dentro de una integral, podemos sacar la constante de la integral sin que ésta se afecte. Cuando la k, no ponemos la c porque la c ya está reservada para la constante de integración, ponemos la k y la mayoría de los textos ponen la k, algunos ponen la a, también se vale, donde k es una constante. ¿Vale? Luego teníamos que cuando tengo que integrar una función que tiene varios términos que se están sumando o restando, pues eso es igual a la integral de cada uno de ellos. La integral de la diferencial de u más la integral de la diferencial de v menos la integral de la diferencial de w. Por eso, eh, cuando empezamos realmente a ver las fórmulas ya como tal, eso era una forma como de ir preparando la función. Ya luego comenzamos a integrar u a la n diferencial de u, que era u a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración, siempre y cuando n fuera diferente de menos 1. Estamos aquí ahorita, pero empezamos integrando x a la n diferencial de x. Era lo mismo, x a la n más 1 entre n más 1 más c. También con la misma limitante que no, el exponente no debe ser menos 1. Muy bien. Eh, por eso, si ahí me decían, ¿cuál es la integral de un medio diferencial de x? Decían, bueno, la constante es un medio y me queda la diferencial de x nada más. Por lo tanto, su respuesta sería un medio de x más una constante de integración. Si aparecen las primeras letras del abecedario, si aparecen las primeras letras del abecedario, se consideran como constantes. Por ejemplo, que tuviéramos la integral de a cuarta diferencial de x. Si ese fuera el caso, tendríamos que sacar la a cuarta porque es una constante e integrar únicamente la diferencial de x. Entonces me quedaría a cuarta y la integral de la diferencial de x, pues es x, más una constante de integración. Ya cuando teníamos que elevar o integrar a la x que estuviera elevado a un exponente, mira un poquito, eh, bueno, hay alguien que no puede ingresar. Si tuviera algún problema para ingresar a la clase, No, profe. No, profe. quién sabe qué habrá pasado ahí con este muchacho. Vamos a esperarnos un poquito. Muy bien, decíamos, cuando llevamos a integrar a x cúbica, pues me quedaría x cuarta sobre 4 más una constante de integración. Vamos desde el principio, ¿eh? Si alguien ya lo sabe, no se vaya a aburrir, vamos a avanzar rápidamente. Y quienes andan todavía como dudando un poco de por dónde empezar, creo que esta es la mejor manera de ir empezando a integrar. Hasta llegar a las últimas ya han sido un poco más complejas. Y vamos a llegar a ellas. Vamos a hacer una asesoría hoy. Pensaba hacer una el jueves, pero van a estar ocupados. Entonces vamos a ver si hacemos una el viernes por la tarde-noche o el próximo lunes. Ya nos pondremos de acuerdo. Bien, y lo mismo, si tenemos delante de una integral, una constante, decíamos que lo podíamos sacar.
Por eso si yo tengo que integrar, perdón, si tenemos que integrar 3x cuadrada diferencial de x, pues tendríamos que sacar el 3 como constante y únicamente integrar a x cuadrada diferencial de x. Y me quedaría como 3x cúbica sobre 3 más c. Siempre que puedan, simplifiquen cuando se pueda. Siempre que puedan, hay que simplificar. Y me queda x cúbica más c. Y sí es cierto, decíamos, podemos comprobar cada una de las integrales derivándolas. La derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. La derivada de x cúbica, perdón, la derivada de x cuarta sobre 4 me quedaría 4x cúbica sobre 4. Cancelo el 4 y me queda esta x cúbica que está aquí. Entonces, sí podemos estar comprobando cada uno de los resultados con las derivadas. No lo hemos hecho ya en resultados más extensos porque sí valía la pena, pero a veces te entretienes más en derivar que en integrar a la misma función. Vale. Aquí estamos trabajando el exponente entero positivo para esta fórmula. Inclusive cuando hay varios términos, uno de los ejercicios más sencillos que te pueden presentar sería la integral de 5x cúbica menos x cuadrada más 3x menos 2, por ejemplo, diferencial de x. Son como esto, pero hacerlo una, dos, tres, cuatro veces. Puedes hacerlo paso por paso, separarlo en cuatro integrales, sacar la constante de cada integral y luego integrar, o si ya tienes un poco de experiencia, hacerlo en un solo paso, ¿verdad? 5x a la cuarta sobre 4 menos x cúbica sobre 3 más 3x cuadrada sobre 2 menos 2x más c. Ya tenemos cierta experiencia y lo podemos hacer. Al mismo tiempo saco la constante y empiezo a integrar. 5 a x cúbica le agregas un 2 exponente y divides entre la suma. Aquí le agregas 1 al exponente y divides entre esa suma. Lo mismo aquí. Y aquí cuando integras menos 2 diferencial de x, se queda el menos 2 que es la constante y la integral de la diferencial de x es la x. Entonces ya lo hicimos un poco más extenso. ¿Vale? Pero desgraciadamente o afortunadamente, yo pienso que afortunadamente, eh, los números reales no son nada más enteros positivos. Enteros positivos serían los números naturales nada más. Entonces, n no es nada más un número natural, puede ser un entero positivo o negativo. Por ejemplo, si tuviéramos, ese sería un buen ejercicio, un buen primer ejercicio para el examen si fueran puras integrales. Esta estaría como muy fácil, pero podríamos presentar, por ejemplo, 6x cuadrada menos 3x cúbica más 1 sobre x cuarta. Todo esto diferencial de x. Entonces ya sabemos que si x a la n está en el denominador, no podemos resolverlo ahí. Tenemos que aplicar las propiedades del exponente negativo para poderlo resolver. Saco la constante y a la x a la x cuadrada la subo como x a la menos 2. Como son tres términos, pues son tres integrales. Entonces me quedaría menos 3 veces la integral de x cúbica diferencial de x, más la integral, bueno, a la menos 3, perdón. Y la integral, el 1 lo saco, ya no lo apunto, y me quedaría x a la menos 4 diferencial de x. Entonces preparamos a la función para derivarla, y ahí está. Ahora sí la voy a derivar. 6 por x menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Menos 3x menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. X a la menos 4. Me queda x menos 4 más 1 entre menos 3 más una constante de integración.
Ya la integré, pero no la voy a dejar así porque ya dijimos que no hay exponentes, no podemos dejar exponentes negativos. Dividimos los signos, más entre menos, menos. El 6 se queda arriba y este x a la menos uno pasa como x a la primera potencia. Menos entre menos, más. 3 y el 2 se queda abajo. Pero ese x a la menos 2 se transforma en x cuadrada. Más entre menos, menos, me quedaría 1 que es este de aquí, el 3 que es este, y ese x a la menos 3 pasaría como x cúbica más una constante de integración. Ese sería un buen ejercicio como, o sería como un buen primer ejercicio para un examen, para que lo consideren. O pudiéramos presentarlo combinado. A ver, inténtenlo en lo que voy por un vaso con agua. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a intentarlo. Fíjense, es combinado porque aquí la x quinta no tengo que moverla porque ya está en el numerador. Al acomodar esta integral, tendría que sacar el 3 y el x quinta subirla como x a la menos 5 diferencial de x. Ahí tendría la primera integral. En la segunda, tendría que sacar el un tercio, ¿verdad? El un tercio como constante y sí dejar la x quinta en el numerador porque ahí está. Porque a veces sí no tengo que mover porque ya está donde quiero. Y entonces ya la integramos. Me quedaría 3x menos 5 más uno entre menos 5 más uno menos un tercio por x, 5 más uno entre 5 más uno más c. Me queda entonces más entre menos menos, queda menos 3 sobre 4. 3 cuartos. Pero esa x a la menos 4 la pasamos al denominador como x cuarta. Aquí me quedaría x sexta sobre 6 por 3, 18 más c. Y ahí ya veríamos un ejemplo de cómo se maneja el exponente negativo en las integrales inmediatas. Ahorita vamos a ver, a recordar lo del exponente fraccionario y recordar cuando tenemos alguna multiplicación o una división dentro de la integral, antes de pasar a la integración por cambio de variable. Yo no sé si alcancemos hoy, porque vamos a hacer una sesión de nada más porque ahorita vamos a trabajar con los muchachos que deben todavía la materia de cálculo diferencial de cuarto, pero hasta donde alcancemos con ustedes para ir avanzando. Muy bien. Ya vimos cómo manejar exponente entero positivo y entero negativo, pero decíamos que no siempre es así. También hay exponentes racionales. La integral de 2 veces la raíz quinta de x cúbica diferencial de x.
O bien la integral de la diferencial de x entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. Evidentemente, como vamos hasta aquí, no hay fórmula para raíces cuadradas, ni quintas, ni cúbicas de ningún tipo ahí. Al menos de manera general. Algunos casos particulares sí hay, pero de manera general no. Así que tenemos que convertirlo forzosamente a exponente fraccionario y luego regresarlo otra vez a radical. Esta integral es la misma que 2 veces la integral de x a la 3 quintos diferencial de x. Aquí sería 1/3 de la integral de x a la menos 2/3 diferencial de x. ¿Por qué? Porque esta raíz está en el denominador y entonces al subirla, aquí está la 2/3, al subirla me quedaría la menos 2/3. Y esas integrales son las que tenemos que resolver. Igual con esta de aquí. Nada más que ahora pues, tenemos que hacer operaciones con fracciones 2x, 3 quintos más 5 quintos, 8 quintos, 28 quintos. ¿Verdad? Estamos agregando un 1 a 3 quintos, o sea, los 5 quintos. Hacemos la ley de la herradura. Bueno, me faltó el más c. Siempre se me olvida. 2 por 5x a la 8 quintos sobre 8 más c. Esto va a ser igual a 2 por 5, 10 veces la raíz quinta de x octava sobre 8 más c. Pueden dejarlo ahí. Quienes me siguieron se van a dar cuenta que esto se puede simplificar. La x octava es lo mismo que si yo tuviera la raíz quinta de x quinta por x cúbica. Al separarlo, me quedaría la raíz quinta de x quinta por la raíz quinta de x cúbica. Me quedaría x, porque cancelo este con este, por la raíz quinta de x cúbica. Insisto, puedes dejarlo así o puedes simplificarlo. La mitad de 10, 5x por la raíz quinta de x cúbica. La mitad de 8, 4 más una constante de integración. Ay, qué rápido, me quedan 10 minutos. Permítame poquito, en lo que la... Listo, aquí estoy. Voy a borrar esta parte de aquí, que fue la simplificación del radical. Y entonces, resolviendo esta parte de aquí, me quedaría 1/3 por x, menos 2/3 más un entero. Me quedaría pues, 1/3, entre 1/3 más c. ¿Vale? Puedo eliminar este tercio con este tercio y me queda únicamente la raíz cúbica de x. O bien puedo hacerlo por partes. 1/3 por 3x a la 1/3 sobre 1 más c. Cancelo este con este y me quedaría la raíz cúbica de x más una constante de integración.
Entonces, así es como manejamos el exponente entero positivo, el exponente entero negativo, el fraccionario positivo y el fraccionario negativo. ¿Vale? Ese es como un resumen de los ejercicios que hicimos del libro del 1 al 32. Lo único que me faltaría explicar antes de que se nos agote el tiempo, se fue muy rápido. Dejen tomarle una foto a los participantes. Entonces mañana vamos a preguntarles los que estuvieron aquí presentes en la asesoría. ¿Dónde está? Aquí está. Los participantes. Atravesarme de este lado. Ya está. Aquí faltaban. Listo. Muy bien. Ahí estoy. Entonces, faltaría únicamente ver o explicar algún ejercicio donde estuviera una multiplicación o donde estuviera una división. Si se corta, faltan 5 minutos, pero si se cortara, nos veríamos mañana ahí en clase, ¿no? Por cualquier pregunta o cualquier duda. En caso de que no alcanzara a explicarlos. Yo pienso que sí, pero vamos a ver. Vamos a suponer que tengo una multiplicación. Haya perdido la cuenta en qué ejercicio iba. Bueno, vamos a suponer que tuviera 2x más 3 por x más 2 diferencial de x. Tengo una multiplicación, o bien puedo tener una división de un polinomio entre un monomio. No vamos a poner división de polinomios. Lo más que te pueden ver como división sería un polinomio entre un monomio. Entonces, cuando hay una multiplicación o una división que yo puedo resolver, pues la resolvemos y luego integramos, ¿verdad? 2x por x me quedaría 2x cuadrada, 2x por 2 me quedaría 4x, 3 por x son 3x y 3 por 2 son 6, diferencial de x. Simplificamos términos semejantes y me quedaría 2x cuadrada más 4 más 3, 4x más 3x, 7x más 6, diferencial de x. Y esto ya tenemos un poquito de experiencia y podemos hacerla en un solo paso. 2x cúbica sobre 3 más 7x cuadrada sobre 2 más 6x más 6. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Había una multiplicación sencilla que podíamos hacer, la realizamos y la integramos. Ese es el caso con las multiplicaciones. Muy bien. Y una división de polinomios. Vamos a resolverla. 4x, aquí se suman los exponentes, 2x por x, 2x cuadrada. Aquí se restan 4 entre 1, 4. X cúbica entre x me queda x cuadrada. 2 entre 2, digo 2 entre 1 me queda 2. Y x cuadrada entre x me queda x. 3x entre x me queda el puro 3. Y menos 2 sobre x ya no lo puedo dividir porque no tengo x acá en la parte superior. Así que la función que tengo que integrar se quedaría así. No puedo subir la x porque sería la menos 1. Así que vamos a emplear la integral de x a la n, perdón, la integral de la diferencial de x entre x, que sería igual al logaritmo natural de x más c, ¿verdad? Porque no la puedo subir. Muy bien.
lo integramos. De todos modos, se está grabando la clase y se los comparto en un ratito más. Me quedaría para terminar 4x cúbica sobre 3 más 2x cuadrada sobre 2 más 3x, que sería este. Menos 2 veces el logaritmo natural de x más una constante de integración. Ese sería el resultado. Nos quedan 2 minutos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ese sería un repaso de los ejercicios del 1 al 32. Ya si nos vemos el viernes, haríamos un repaso sobre la integral de u a la n por cambio de variable. Ahí sí nos vamos a entender un buen rato porque prácticamente vamos ahí en algunos grupos y con unos ya pasamos a las integrales de funciones trigonométricas directas, que yo creo que el examen para todos los grupos sí abarcaría un poco de las integrales trigonométricas directas. Eso creo yo. ¿Vale? Muy bien. ¿No hay tengan alguna pregunta o algún comentario final? No, profe, todo claro. ¿Todo No, claro? profe, todo bien. Perfecto, perfecto. Gracias por estar aquí. Creo que valió la pena. Ya tomamos cualquier cosa, por ahí nos vemos mañana en clase y la comentamos. Que tengan una buena noche. Cuídense. Nos vemos, profe. Gracias, Igualmente, igual. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Gracias, que estén bien, nos vemos.